Amigos, agárrense a sus asientos porque este año los Razzies prometen ser más emocionantes y mejores que los mismísimos Oscars. Porque la verdad este año como que los Oscars querían hacerle la competencia a los Razzies y empezaron a nominar puras películas que realmente nada que ver. Así que amigo, este año realmente me interesaron mucho más las nominaciones de los Razzies, así que si tú eres como yo, aquí está la lista buena. Pero antes de entrar al chisme, un poquito de contexto. Los Golden Raspberry Awards, mejor conocido como los Razzies, nacieron en 1981 como una forma de burlarse de las películas que no solo fracasaban en taquilla, sino también dejaban a mucha gente traumada. Es decir, amigo, básicamente la antítesis de los Oscars, aunque como dije, realmente ya no tanto. Y para muestra un botón, amigo, pues resulta que tenemos nominado al legendario maestro Francis Ford Coppola, genio, director detrás de la película del Padrino. En este caso está nominado a peor director en los Razzies. Mientras que en el otro lado tenemos a los Oscars a Jacques Audiard, el director francés de la película Emilia Pérez, a mejor director. Así que como ves, amigo, en pocas palabras, este es el mundo al revés. O francamente, ¿cómo llegamos a esto? Pero vamos a lo bueno, amigo. Los nominados a la peor película del año sería la película de Borderlands, la película de Joker Folie à Deux, que sí, se lo tiene bien merecido, la película Obra Maestra de Madame Web, la película del maestro, que francamente creo que no se lo merecía tanto, de Megalopolis, y la película biográfica de Reagan. Que aquí me faltarían dos películas, la del Cuervo, que sí, francamente, como que se les pasó, y sobre todo la película de Emilia Pérez, que para mí sería la gran ganadora, pero igual como pasó precisamente con la película de Dragon Ball Evolución, realmente nunca fue nominada a los Razzies. Quizás, amigo, porque estas películas son tan malas que ni siquiera los Razzies nominan a este tipo de películas. Y si pensabas que no podría ser más divertido, espera escuchar a los nominados a peor director. Entre ellos tenemos a J.S. Clarkson, precisamente por Madame Web. Y en la terna también está nominado el maestro Francis Ford Coppola por Megalopolis, que como dije, realmente no me parece un mal director, ni que hizo un mal trabajo en esta película. Tenemos en la terna también a Todd Phillips de Joker Folie à Deux, que me parece que en este caso igual no me parece que sea un mal director. Y tenemos también en la terna a Eli Roth de Borderlands, que aquí sí, creo que sí, se lo tiene bien merecido. Y por el último tenemos al director Jerry Seinfeld para la película Sin Edulcorar, que tampoco me pareció tan mal trabajo de dirección. Y el ganador de calle al director favorito de México, es decir, el francés Jacques Audiard de Emilia Pérez, porque francamente creo que los otros nominados son mejores directores que él. Y en segundo lugar se lo daría al director J.S. Clarkson de Madame Web. Y finalmente, amigos, los nominados a la peor precuela, remake, plagio o secuela, en este caso sería la película del Cuervo, Joker Folie à Deux, Kraven el Cazador, Mufasa el Rey León, desafortunadamente, y la película de Rebel Moon parte 2. Y la ganadora, obviamente, Emilia Pérez, pero como no va a estar nominada, seguramente se la voy a dar, en este caso, al Cuervo. Y en los nominados a peor guión sería Joker Folie à Deux, Kraven el Cazador, Madame Web, Megalopolis y Reagan, que aquí yo creo que sí se los doy a Megalopolis, porque francamente, como les digo, el guión no ayudó absolutamente nada. Aunque, amigo, si me dices que Emilia Pérez, también se lo doy. Y ahí lo tienes, amigo, cuáles son tus favoritos, y también dime si estás de acuerdo en que Emilia Pérez debería de estar en esta lista. Nos vemos en el siguiente video. Bye.